Mari Mari Kompuenui. Incheta Minchekeun. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Sí, otro divertido video en donde nos deleitamos con historias sobre cómo las autoridades han diseñado cosas para mantener las relaciones de poder y sumisión, y donde nos juntamos con rabia y argumentos para movilizarnos y entender la necesidad de cuestionarlo todo. Si algunas veces enciendes la tele, ya te habrás percatado de que la inseguridad ciudadana vende muy bien, produce impacto, emociones y genera mucho debate en la vida cotidiana y a nivel político. El relato que dan los medios de comunicación hegemónicos sobre el delito y la inseguridad eterna reparte miedo e invita a pedir y consumir más vigilancia y represión, aunque le llaman seguridad ciudadana. Pero parece ser que la sociedad se construye más en base a percepciones que a las vivencias. Nos hacemos una idea de nosotras y nosotros por lo que nos cuentan los medios de comunicación, por lo que opinan los políticos y los mitos urbanos. Y en esto de las percepciones, los medios construyen una realidad que exalta ideológicamente la inseguridad. Matinales extensos, noticieros 3 o 4 veces al día, programas policiales y repetir una noticia de algún delito hasta que se gaste completamente. Justamente desempeñan un rol importante en la creación de un estado de riesgo perpetuo que obviamente se acompaña del ofrecimiento de una conveniente solución. Mayor control social, policía, militarización, persecución y castigo, miedo, mucho miedo y más miedo. ¿Y qué ganan con tanto miedo? Ve por tu café que ya te lo cuento. Hoy entendemos la seguridad a partir de todos los cambios que ha vivido la sociedad en el último siglo. O sea, que nuestro escenario está marcado por la intensificación del capitalismo transnacional de colores, el capitalismo verde, el capitalismo para público izquierdista, o por si quieres también imitar la estética marginal porque te parece atractiva. Se ha instaurado la religión del consumo y ha crecido la cantidad de mercancía que se nos presenta como una necesidad. Ha cambiado nuestra demografía, se habla de sobrepoblación y la agudización del capitalismo, a lo que llaman crisis, sumado al autoritarismo y persecución de los estados, el encarecimiento de la vida y la falta de oportunidades que provoca migraciones. Todos estos cambios han influido en lo que entendemos por la seguridad y en los discursos sobre la criminalidad y la delincuencia y, obvio, en lo que sería el control represivo de la población. Todos estos temas se transformaron en asuntos de interés público, político y con ello comunicativo. La ecuación es simple. A más miedo, más mercado de la seguridad, vigilancia, tecnología represiva, seguros, más inversión policial, sentencias más largas y el moho que siempre se acumula con todo este discurso. Más políticos autoritarios enfocados en restringir libertades y usar el miedo para militarizar e imponer sus prácticas de seguridad interior del Estado. O sea que sí que será importante el rol de los medios de comunicación, porque hay que mediatizar el miedo. Más historias terribles, más llantos en televisión, más sensacionalismo, más estigmatización y la cultura del sapeo, como llamamos en Chile al acto de delatar. Finalmente, la persecución y la estigmatización no frenan el problema, pero ¿saben lo que sí frena? La organización social. Y además genera discriminación a las personas migrantes, como cuando alguien comete un delito y lo primero que se destaca en el titular es la nacionalidad o la etnia de quien ejerce el acto. Cae banda venezolana en Chile, delincuente colombiano mata a trabajador chileno, o cuando incluso se inventan historias que mezclan todo lo que odian. Chavistas venezolanos se coluden con narcoterroristas y provocan incendios en el sur. Y bueno, próximamente veremos cosas tan ridículas como terrorista cubano islámico coludido con mapuches de la FARC y ETA asaltan a abuelita indefensa chilena y europea para financiar abortos masivos en la mansión de George Soros, que sirve de sede secreta de la ONU para esparcir la dictadura narcosocialista comunista gay. Sigamos. Después del 11 de septiembre del 2001, día del atentado a las Torres Gemelas, con una completa cobertura mediática que generó muchísimo impacto, el pack Miedo Mediático incluía el terrorismo como su principal actor y se comprobó la eficacia del miedo como la única emoción capaz de reforzar la supuesta salvación, más autoridad, vigilancia y castigo. Entonces nos bombardean 10 horas al día, 7 días a la semana con que hay que tener miedo.
Miedo al inmigrante, sobre todo si es árabe, caribeño, sudaca, miedo al travesti, al acentito raro, miedo al vecino y vaya, marque su territorio individual y excluya todo lo que le asuste, excluya lo que es diferente a usted, vote por quienes piden más mano dura y militarizar ciudades, es la única salvación. Así está la cosa. O sea que es mentira que hay delincuencia y si quiero salir con un iPhone 100 nuevo a la calle, con un... no, tampoco es así. Es evidente que la delincuencia está presente, la hemos experimentado muchas veces. No digo que no exista, eso sería absurdo. Nos asaltan en moto y con intimidación, camino a la casa, y también te asaltan con palabras más formales y te amenazan de despojarte de todos tus bienes, el banco. Delincuencia hay para todo gusto. Otra cosa es su instrumentalización y la forma de exponerla. Para los medios es una forma atractiva de aumentar la audiencia, enfatizando en el peligro de nuevas olas delictivas y además el miedo creado es muy útil para los estados y el capital, pues no hay mejor súbdito que aquel que vive asustado e indefenso, porque aquel requiere protección y bajo esa emoción pedirá mecanismos represivos que controlen el descontrol que se puede escapar de los tentáculos estatales. Si el argumento es que están los buenos y los malos, el buen líder será quien sepa usar el miedo a los malos a su favor y por ende claro que debes convencer de que eres el bueno. Y la tele, los matinales, la prensa burguesa serán evangelizadores de ese miedo. Te dirán, estos son los buenos y estos son los malos. Te tranquila, no salga de la casa si no es para trabajar. Mejor quédese viendo la tele que es lo más seguro que puede hacer. ¿Ha aumentado la delincuencia? Seguramente, pero también hay que considerar que hoy los medios visibilizan como actos delictuales cosas que antes quizá no eran consideradas como tal y que ahora pasan a las secciones judiciales y policiales, pero también a los debates políticos y electorales, tomando un rol protagónico en estos espectáculos. En muchos países parece ser que el discurso es el mismo. La delincuencia está en crecimiento y el peligro ya no es novedoso, sino que cotidiano. Luego que hay nuevas formas de delincuencia, más violentas, que son importadas por inmigrantes de países pobres, olas, escaladas, espiral delictivo, dicen. Lo que viene después son panelistas de televisión invitando a políticos principalmente de ultraderecha para hablar sobre la inseguridad y la impunidad, sobre cerrar fronteras y ayudar a la policía. Entonces ya es más explícito y plantean lo que llaman mano dura. El sujeto peligroso o peligrosa se suele condensar en alguien joven, quizá de piel más oscura, de barrio marginal o de fronteras no deseables. Alguien que puede venir de tu mismo barrio, pero que es agresivo, antisocial y anormal. Él es el malo y tú la buena. Cuando se ponen estos estereotipos sobre gente con estas características, se alimenta la discriminación, obviamente. A mí siempre, pero siempre me seguían en los supermercados y las veces que tuve que ir al barrio alto también. El estilo narrativo de un hecho delictual se acompaña de palabras que causen más impacto. Brutal, fatídico, sangriento, despiadado, espeluznante, salvaje, en estado de shock. Aunque si un banco te quita una casa o un Paco te viola en la comisaría, tendrán eufemismos y frases cuidadosas, supuesto abuso por parte de un carabinero, embargo de bienes por parte de... se entiende la idea. Las fuentes de investigación frente a un suceso delictual o de terrorismo no necesariamente serán comprobables. A veces basta con rumores o fuentes policiales de dudosa credibilidad. Eso lo hemos visto varias veces. Que antes de comprobarlo ya hicieron un especial de una semana hablando sobre el abuelito que mató al nieto o sobre colombianos que robaban órganos y aquí se le añade una nacionalidad que en verdad no determina la gravedad del asunto, solo está ahí para reforzar la idea de que eran inmigrantes. Pero la prensa deja fuera de la discusión las causas profundas de la delincuencia, la desigualdad, la droga, el desempleo, sumado al encarecimiento de la vida, la aspiración social, el deseo de aparentar y ser rico, la cultura de consumo. No se plantean estas cosas, se presenta la delincuencia como consecuencia de la migración o de ideología o simple maldad juvenil, lo que resulta en un pueblo pasivo que debe esperar encerrado y temeroso en sus casas a que la policía aplique la suficiente violencia y estigmatización que impulsan autoridades y jueces. Para entender la relación que hay entre el Estado y el uso del miedo, hay que remontarse a algunos siglos atrás y conocer a Hobbes. Él profundizó en el concepto del miedo como un mecanismo legitimador de la política, como base de lo cívico. De hecho, el miedo sería su génesis. Sobre él se funda el Estado y el poder político, y ante esa amenaza la sociedad debe ceder sus derechos y su libertad al leviatán, al soberano, a cambio de seguridad.
Si no, reinaría la muerte y el asesinato de todos contra todos, porque el humano, se supone, tiende a esto, a la guerra entre pares. Básicamente, sin la correcta dosis de miedo, no tendría sentido la existencia del Estado y el poder político. Por eso es que es tan importante este pequeño ingrediente. Puedes ponerlo a prueba fácilmente. Observa cómo en tiempos de campañas presidenciales, extrañamente aumenta la delincuencia según la prensa, instalando mayor inseguridad urbana, situando el discurso electoral en el tremendo caos y descontrol al que se debe oponer firmeza y mayor control. Se establece un diagnóstico, aunque sin abordar en sus causas profundas. Se apela a resolverlo por medio de las instituciones estatales, desbordar cárceles, militarizar la frontera y las zonas que signifiquen un conflicto para las empresas extractivistas, y la creación de nuevas leyes de protección e impunidad a los agentes represivos. Todo muy bien justificado por la televisión, sus programas policiales, noticieros. Y es que los matinales, al menos en Chile, se transformaron en una extensión de las noticias e incluyen en su panel a candidatos, diputados, senadores, principalmente de derecha y de ultraderecha, para comentar sobre el peligro de las calles y de cómo te van a matar si no votas por quienes expulsen a los inmigrantes, repriman más y blinden a la policía. Ya sabiendo todo esto, comenzamos a entender cómo es que la política actual funciona sobre la base de los medios de comunicación, que tienen un enorme poder para influir en la sociedad con su interpretación de la realidad narrada bajo ciertas técnicas informativas y discursivas. Si hacemos zapping en los principales noticieros, vamos a ver cómo usan el prejuicio y la discriminación en temas como las migraciones. A ver, las migraciones han jugado un papel relevante en la transformación de todas las sociedades, de todos los pueblos, en toda la historia, en la sociedad de origen y en la de destino. Migraciones desde Galicia a Argentina, Euskadi a Chile, Italia a Estados Unidos, Turquía a Grecia, Senegal a España, Haití a Chile, Chile a España, Venezuela a Colombia, México a Alemania, lo que quieras. Esto ha ocurrido toda la vida. Sin embargo, las migraciones se han vuelto un fenómeno mediático primordial y la opinión de la prensa logra configurar las corrientes ideológicas en parte de la población ante la migración. Esto es por poner un ejemplo. Ahora bien, súmale que esta prensa, programas, revistas, periódicos, son controlados por las élites, convirtiéndose entonces en gran medida en guardianes morales de la sociedad. O sea, cuicos dueños del capital nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Usan el populismo para incentivar el racismo, la xenofobia y el clasismo en la población. En lo personal, me resulta curioso, por ejemplo, cómo la forma de abordar la pandemia por parte de los medios de comunicación significó también una especie de experimentación comunicativa. Una cobertura de hasta 15 horas al día sin parar, con cifras y cifras de muerte, imágenes de hospitales saturados, música tensa todo el día, supuso el peligro de salir a la calle o estar con otras personas, que si bien efectivamente podía suponer un riesgo y era necesario tomar medidas de autocuidado, también fue usado para comprobar la efectividad del miedo en el comportamiento de las personas. Repetir las tragedias en televisión con imágenes impactantes, generar el pánico colectivo, hace que muchas veces aceptemos la militarización, aún con la excusa de supuestamente controlar una pandemia. Actuar como policías de esa seguridad propuesta por los estados. Hoy de alguna manera la delincuencia, la inmigración, el narcotráfico y el terrorismo ha venido a reemplazar la pandemia para lograr el mismo efecto. Son necesarias las alternativas a la construcción del miedo en los medios, principalmente burgueses. No obstante, también hay que asumir la responsabilidad de aprender a identificar noticias falsas en medios de todo tipo. La seguridad frente a casos de delincuencia y violencia son asuntos sociales, educativos, culturales y tienen sus raíces en la desigualdad económica y social, en la cultura del consumo propuesta en el capitalismo, y de ella se desprenden una serie de otras problemáticas que desembocan en la delincuencia, el narcotráfico y todo eso. Es necesario decir que toda esa complejidad se vincula con otras realidades que la prensa oficial no se interesa en mostrar ni desarrollar más allá de lo anecdótico.
Le llaman delincuencia cuando el robo tiene por protagonista a gente pobre, pero cuando el que roba es un millonario, un político o un empresario, lo invitan a la tele a dar su versión de los hechos y lo hacen presidente o gerente de un banco. Hay una doble vara para medir los actos delictuales, según la clase social, pues la culpa siempre la tendremos los pobres y los ricos siempre son los llamados a cuidar de su propiedad material obtenida justamente a partir del robo de la fuerza de trabajo y también el robo en los sueldos, comisiones y por medio de la deuda a las clases empobrecidas. No es tan simple como, no, si el pobre es pobre porque quiere, yo soy pobre y no ando robando, uno puede escalar en las clases sociales para salir de la pobreza. No, es mucho más complejo que todo eso y es necesario diversificar el relato para contar las distintas experiencias de las comunidades para enfrentar su vida cotidiana. Es necesario fortalecer lazos de colaboración y ayuda mutua, promover una reflexión más aguda entre periodistas y el medio en que se desenvuelven, porque claro, pasan a trabajar al servicio de sus patrones y esto va al servicio de los suyos y así hasta llegar a magnates que le interesa que desconfíes de tu vecino, sobre todo si es peruano o colombiano, y que confíes en la fuerza represiva y el Estado. Fortalecer lo colectivo y la comunidad por sobre el individualismo y el consumo deben ser propuestas fundamentales para escapar del relato mediático. ¿Cachai o no cachai? Entonces, para concluir, sabemos que los medios de comunicación en manos de la burguesía al final son una herramienta útil para mantener el control y el dominio sobre la sociedad. Son un foro permanente que contrasta el peligro y la seguridad bajo lógicas racistas, xenofóbicas y clasistas, transformándolo en el tema sobre el que gira la agenda política y la aprobación de leyes como la del gatillo fácil y la tendencia política más represivas. La delincuencia pasó de las secciones policiales a las de gobernabilidad, cotidianidad, vida social, ampliando el margen de acción de la policía e invitando incluso a los militares a este baile decadente, que apela a una ciudadanía sumisa y temerosa a encerrarse a consumir en vez de salir a compartir y organizarse. Sabemos que el lenguaje usado para hablar de delincuencia y marginalidad es clasista y racista y construye la imagen del criminal en torno a esos patrones y omiten o decoran la delincuencia ejercida por los ricos con eufemismos que caen en lo patético. Así nos metieron tremendo golazo haciéndonos consumidoras y consumidores desesperados de la seguridad que nos venden. Nos colaron la idea de que tenemos que tener más policías y darles más atribuciones para disparar si alguien por su propia seguridad intenta huir de ellos, de darles más armamentos y más impunidad, hacerlos habitar más espacios de nuestra vida cotidiana, a la vez que llenan más y más las cárceles en donde le llaman rehabilitación y reinserción a tener que comportarse bajo dinámicas aún más violentas y de jerarquías absolutas para poder sobrevivir en ellas. Nos metieron la idea de que necesitamos medidas urgentes que limiten nuestros derechos a la dignidad, a expresión, la movilidad y la reunión, a cambio de recibir seguridad ante los problemas que ellos mismos generan. La idea de que estamos en una guerra cotidiana contra el mal, en donde si eres pobre, racializado y marginado, eres sospechoso. Huir de las calles y plazas para evitar los centros comerciales y el sofá frente a la tele. Más me han ayudado a mí, mis vecinas y mis vecinos frente a un problema que la policía y el Estado. Espero que te haya gustado este video. Inche también chequebun, peuca y al compuche. No penséis. Consumid. Comprad. Gracias. Obedeced. No penséis. No despertéis. Someteos. Obedeced. No despertéis, obedeced. Comprad. No cuestionéis la autoridad. Mirad la televisión, no a la imaginación.